Hola a todos, gracias por acompañarnos en una edición más de Un Café con Sofana. Esta tarde me acompaña Mariana Ludmila Cortés. Mariana es una pedagoga, emprendedora, educadora social. Es también fundadora de Edularity, Desescolarizados, y en este momento es CEO también de One Laptop per Child, una organización que nace en el año 2005 y que hasta la fecha ha dotado a más de 3 millones de niños alrededor del mundo con una computadora robusta y conectada al Internet. Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Tengo que decir además que Mariana no es solamente una aliada de la fundación, sino que una amiga de la fundación. Hemos compartido muchos momentos inolvidables juntos y definitivamente hemos podido ver los grandes aportes que Mariana ha hecho para la educación en la región. Bienvenida, Mariana. Sofana, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y me llena de emoción además que sea para la fundación, porque sí, como somos ya parte uno del otro, más que amigos, ¿no? Y Así es. los tengo siempre muy pegaditos a mí, así que encantada y muy, muy honrada. Qué linda, muchísimas gracias. Pues Mariana, entonces vamos a empezar nuestra conversación. De verdad que hay mucho que me gustaría platicar contigo. Seguramente hay algunos conceptos de educación que nuestra audiencia no conoce o que ha escuchado muy poco acerca de ellos y que estoy segura que tienes mucho que compartirnos al respecto. ¿Qué tienes para decirnos acerca del aprendizaje autodirigido? ¿De qué va el aprendizaje autodirigido? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué se diferencia de la educación como la conocemos tradicionalmente? Mira, particularmente en este momento de pandemia en donde a los niños se les encerró en su casa y se les dijo, ahora vamos a aprender en casa, pero no de una manera totalmente libre, sino como sucede realmente a través de la institucionalización de todos nosotros en una escuela, en donde hay un tercero, un ente externo que se rige bajo ciertos tiempos, reglas de ministerios, organismos, currículums. Todo ese concepto de conocimiento y de aprendizaje que tenemos es impuesto en un niño de forma externa, de manera extrínseca. Pero cuando pensamos en aprendizaje autodirigido, estamos pensando en esta motivación que tiene el individuo por conocer, por aprender, y que a partir de esta motivación y curiosidad intrínseca que viene desde dentro y que además es nata en el ser humano, entonces se va desarrollando y va creciendo a través de la reflexión, del descubrimiento, de la experimentación propia que uno mismo hace a partir de eso que quiero conocer más. No de una idea impuesta de que alguien te dice tienes que aprender matemáticas día uno, tal, sino de quiero aprender eh, qué es Fibonacci, y a partir de ahí empiezas a descubrir plantas y figuras, pero que nace de ti, nada impuesto. Entonces, así a grandes rasgos, ese es el aprendizaje autodirigido. Algo que yo voy creando desde mí para cómo ir conformando y construyendo mi propio conocimiento. Claro, entonces también podríamos decir que el aprendizaje autodirigido es como si, vamos a llamarle el estudiante, ¿no? Esa persona que está aprendiendo, como si tomara las riendas de su propio aprendizaje, de su propio conocimiento, de lo que desea aprender. Entonces, esto también me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? O vamos a decir, el rol de esta persona que acompaña, ¿no? Al estudiante, que acompaña en el aprendizaje. ¿Cómo funciona ese rol entonces? Y hay un punto bien interesante antes de responder la pregunta, pero que puede ligar la pasada con esta, que es muy interesante. Cuando hablamos de aprendizaje, normalmente se piensa en el estudiante, y lo dijiste muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el estudiante? Pero en realidad, cuando hablamos verdaderamente de este estilo de aprendizaje autodirigido, más que estudiante, pensamos en el individuo como un ser humano
que es un aprendiz. Cuando conceptualmente pensamos en un estudiante, inmediatamente nuestros constructos mentales nos llevan a un aula, un maestro, libros, algo que ya está construido de fuera, que tiene que ver con la escolarización. Sin embargo, cuando hablamos de un aprendizaje autodirigido, estamos hablando de un individuo, todos, porque el aprendizaje es nato del ser humano, y dejamos de ponerle etiquetas a ese individuo, porque el estudiante estudia. Sin embargo, el aprendiz puede ser un niño, un adulto que aprende, pero que también estudia, pero que también juega y come y tiene mamá y va a la escuela o no va a la escuela. El abanico se abre realmente cuando hablamos de un aprendiz, viéndolo desde el punto de vista de un individuo. Ahora, ¿qué sucede con el docente? Cuando empezamos a hacer estas comparaciones, efectivamente, algunos de los que primero respingan o respingamos, porque yo también estuve en esa posición, somos los docentes o los pedagogos, porque pensamos que es o A o Z, o es X o Y, y si estoy a favor de una cosa, entonces estoy en contra de la otra, y no es así. El hecho de que el aprendizaje sea autodirigido no quiere decir que estemos ni en contra de las escuelas, ni que estemos en contra de los docentes, sino que estos docentes y estas figuras y centros de aprendizaje sirven para dar una guía. Vamos a ponerlo como un ejemplo muy sencillo. Un coach de fútbol que antes de jugar el partido está diciendo, esta es la jugada A, esta es la jugada B, puedes patear por acá, vas a recibir el balón por acá y otro lo va a recibir por acá, y empiezan a haber estrategias diferentes de qué es lo que puede suceder. Sin embargo, en el momento del juego, el coach deja a los jugadores que ellos jueguen el partido, el coach no juega. En el caso del aprendizaje autodirigido es un poco lo mismo. Hay roles, hay facilitadores que te pueden ir diciendo, mira, si tomas esta decisión, puede pasar A o B o C, el balón se va a venir por acá, esta puede ser la estrategia, o si quieres aprender estas cosas, puedes acercarte a esta biblioteca, puedes hacer esto. Realmente se trata de fungir como un coach, como un facilitador de todo ese aprendizaje o de todas las estrategias de lo que ese aprendiz se puede encontrar. Sin embargo, no quiere decir que yo te voy a soltar la respuesta, ni voy a jugar el partido por ti para que encuentres aquello que a ti te interesa. Ese es un poco el rol de las escuelas y los facilitadores cuando realmente estamos pensando en un aprendizaje autodirigido. Algo que sucede muy común últimamente es, no sé si te ha pasado, Sofana, que muchas escuelas o muchos docentes hablan de constructivismo y de sí, permitimos que el niño explore, pero cuando llegas a las aulas, en realidad el patrón es el mismo. Un docente enfrente del salón, niños sentados en filas o cuando muy innovadores en circulitos, pero realmente la dinámica no ha cambiado. Es alguien externo imponiendo el conocimiento de forma externa. Y está comprobado que ese conocimiento no necesariamente se convierte en aprendizaje cuando hay una enseñanza impuesta. Sin embargo, cuando hay una enseñanza en donde el aprendiz la solicita, es decir, maestro, ¿me puedes enseñar cómo hacer esto? Hay cierto interés y entonces es cuando se produce un aprendizaje mucho más significativo. De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de aprendizaje autodirigido o involucrar a docentes, etcétera. No es estar en contra de ellos ni que queden fuera. Tienen un rol sumamente importante, evidentemente tienen toda la experiencia, pero es darle un poco la vuelta a 180 grados y no es poner al docente primero que al aprendiz, ni al aprendiz antes que el docente. Es una simbiosis, es un juego, pero poniendo, y esto siempre lo digo, es importante, poniendo al aprendiz o al aprendizaje en el centro. Cuando entendemos que el aprendizaje es lo que realmente nos lleva a ir educándonos, a ir mejorando, etcétera, entonces vemos la dinámica de una forma distinta. Pero cuando entendemos que ese aprendizaje
es innato y no impuesto, es decir, es intrínseco, nace de dentro de mí y no necesariamente forzado desde afuera, entonces el aprendizaje se da de manera más significativa y más natural. Muy interesante y estoy segura que ahora tantos padres, madres de familia que tienen a sus hijos aprendiendo desde casa, seguramente se sienten muy identificados con lo que estás contando porque, bueno, ahora la educación, que en el caso de muchos de ellos ocurría en la escuela, pues ahora gran parte del tiempo también está ocurriendo en casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este rol que tiene el padre, que tiene la madre para dejar que el aprendiz sea el propio constructor, ¿no? De su aprendizaje, de los conocimientos y de sus experiencias? Pero antes de llegar al mensaje que les vamos a enviar a ellos y quizás cómo pueden llevar todo esto mejor siguiendo esta metodología y esta filosofía, a mí me gustaría preguntarte, ¿es aprendizaje autodirigido lo mismo que homeschooling? No. ¿O aprendizaje autodirigido hace parte del homeschooling? ¿Cómo funciona? Mira, homeschooling, traduciéndolo en español, es escuela en casa, ¿no? Ahora, así como hay home office en donde te llevas la oficina y la haces en tu casa y hay cierta flexibilidad o cosas distintas de lo que haces en la oficina realmente, pero cuando lo estás haciendo en casa, es similar. El homeschooling surge más o menos en los años 70 en Estados Unidos como un movimiento de particularmente religioso. Algunos grupos religiosos protestantes que decían, yo no voy a permitir que el Estado sea el que decide qué es lo que voy o cómo voy a educar a mis hijos. Entonces, a partir de ahí, ha ido creciendo poco a poco, ya no necesariamente a través de grupos protestantes, porque de pronto hubo personas de izquierda, de derecha, con altas credenciales académicas, con muy pocas, con dinero, sin dinero. El espectro se amplió muchísimo, que vieron beneficios en educar a sus hijos en casa, pero no en escuela. Entonces, hubo un movimiento particular, insisto, en Estados Unidos, en donde desde los años 80 y 90 empezó a crecer muchísimo. Pero a raíz de los 2010, más o menos, empezó en desbandada por todo Latinoamérica. Ahora, ¿por qué estoy contando toda esta historia? Es importante irlo contextualizando. Lo que sucedió, digamos, a partir de 2013, 2014, hasta un poco antes de la pandemia, eran familias de diferentes roles, que finalmente, de todas maneras, desde el exterior, todo mundo eran los hippies, los raros, los locos, los que están haciendo daño a sus hijos, así se ve desde afuera, pero son familias de diferentes contextos socioeconómicos que toman una decisión, tomar el aprendizaje de sus hijos en sus manos y hacer algo en casa. Ahora, una vez hecho esto, hay muchas versiones de educación sin escuela. Algunos replican exactamente el patrón de la escuela, es decir, sientan a sus hijos en la mesa del comedor como si fuera el escritorio de la escuela desde las 8 de la mañana. Algunos, increíblemente, también los ponen con uniforme y entonces empiezas a las 8. Cuando yo inicié, incluso yo misma como docente, cuando di un saltito y saqué a mis hijas de la escuela, también bueno, los lunes hacía honores a la bandera, que se acostumbra en México, cantarle a la bandera. Entonces, bueno, el homeschooling es en un inicio replicar los patrones de la escuela, llenar 6 horas libros, sentado, pero poco a poco te vas dando cuenta que si lo que te preocupa realmente es el aprendizaje significativo de los niños, entonces te vas saltando algunas cosas. No te voy a contar todo el detalle, pero finalmente, ¿a qué vamos? En cuanto a versiones de homeschooling, hay muchas y hay familias que sacan a sus hijos de la escuela para repetir el patrón escolarizador y hay escuelas
que tienen dinámicas de aprendizaje autodirigido sin repetir el patrón tradicional de la educación formal tan estructurada. Entonces, permiten estas escuelas llevar una dinámica de aprendizaje autodirigido. No es exclusivo de estar o no dentro de la escuela. Puede darse dentro de un centro educativo, de una institución, pero en cuanto a homeschooling, insisto, en todas estas versiones, la diferencia de lo que ha sucedido a partir de la pandemia, que mucha gente dice, bueno, ahora estoy estudiando en mi casa porque el Ministerio de Educación nos mandó a encerrar todos estamos haciendo homeschooling, no es así. La diferencia, una de las mínimas básicas es este deseo de la familia de poder tomar la decisión de educar a sus hijos y tomar la educación en sus propias manos. Y lo que ha sucedido a partir de la pandemia es una escolarización a distancia, que es distinto, ¿no? Entonces, en el homeschooling, bueno, los papás pueden o no repetir el patrón de la escuela, pero hay muchos otros que dicen, hoy no vamos a leer o escribir, hoy vamos a ir visitar museos, o vamos a recorrer una semana la Sierra Norte de Puebla y vamos a aprender de los animales que hay ahí, de la fauna, de la flora, la gente. Cada uno tiene sus propias versiones de cómo quiere ir construyendo el aprendizaje y están hasta los más radicales que dicen, te despiertas a la hora que quieres y aprendes hoy lo que quieres. Hoy quiero saber sobre los gusanitos. Bueno, vamos al jardín, al patio atrás o al parque y buscamos gusanitos y mañana quieres saber sobre arañas, buscamos sobre las arañas. Entonces, no se rigen sobre un currículum. Eso es más aprendizaje autodirigido porque está basado en las necesidades del niño y puede suceder o no en una escuela o en una institución. Insisto, lo que sucede ahora es una escolarización a distancia, cuando es impuesta desde afuera. Sí, me queda muy claro con esa comparación que hacías al inicio, ¿no? Es como ahora que estoy trabajando desde casa, me traje mi escritorio, me traje mi computadora, entonces estoy haciendo teletrabajo. Entonces no podemos decir que ahora estamos haciendo homeschooling porque estoy tomando mis clases con los profesores, con el mismo currículum tal cual, desde casa, ¿no? Aquí estamos hablando simplemente de educación a distancia o de escolarización a distancia. Así es. Quizás muchas personas, familias que te están escuchando ahora puedan pensar, bueno, yo quiero esto para mis hijos. Yo quiero aprovechar que ahora tengo más tiempo con mis hijos aquí en casa para hacerlos más partícipes y que tomen decisiones respecto a su propio aprendizaje. ¿Qué les podemos decir? Y aquí quiero también enlazarlo con otra pregunta. Tú educaste a tus hijas desde casa. Tú las educaste justamente haciendo homeschooling. ¿Cómo era ese día a día? ¿Cómo fue la vida de tus hijas? ¿En qué se han convertido hoy? Me encantaría que les cuentes a todos esta historia, porque probablemente muy pocos conozcan los resultados y los impactos positivos que tiene esta modalidad de aprendizaje en las personas. Así que me encantaría que nos contaras eso. Claro, mi hija mayor, ahora de 24 años, está por graduarse de universidad en diciembre, y la menor de 18 está aplicando a una universidad. Sí, saben leer, saben escribir, matemáticas, todo. La menor nunca fue a una escuela, la mayor estuvo hasta tercero de primaria en una escuela. Es muy común que cuando hablamos de niños que se educan sin escuela, alguien los educa, ¿no? Y sí, así era en un principio. Cuando yo los saqué, las desconfiné de la escuela, digamos, de alguna forma, insisto, y además yo siendo pedagoga, trayendo una mente muy estructurada del ámbito escolar y del aula y de ciertos conceptos de disciplina que tenemos dentro de las aulas, era repetir ese patrón y sentarlas en su escritorio. Es más, en un inicio adapté una de las recámaras como saloncito, como escuelita, ¿no? Entonces teníamos todo en la escuelita y nos despertábamos y había un pizarrón enfrente y yo me paraba y les daba clases. El salón de clase en casa. Exacto. A ver, no, esto ahora sí no tiene sentido porque en realidad lo que yo quería era mejorar el aprendizaje de ellas e impulsarlas a que ellas descubrieran un poco
qué querían ser, etcétera. Mientras yo siga imponiendo desde fuera, no necesariamente les estoy ofreciendo tiempo de que descubran todo eso. Entonces fuimos buscando otras dinámicas y en un principio sí compré todo un currículum y íbamos viendo libro por libro hasta que me topaba con lecciones y yo decía, ¿para qué la pongo a recortar un círculo verde si ella sabe lo que es un círculo, sabe recortar, sabe lo que es verde? Y si salimos y le digo, enséñame el verde, en inglés me va a enseñar el pasto y el... Entonces, había cosas que no le veía sentido en cuanto a aprendizaje, era solamente, vaya, hacen sentido en un grupo de 50 niños en donde no puedes estar personalizando esta atención. Pero en un uno a uno, en donde yo las tenía ahí y además sabía como pedagoga que 6 horas de clase se reducen a 2 horas de atención personalizada en cuanto a aprendizaje significativo, decía, pues, ¿para qué utilizo 6 horas llenando libros? ¿No? Entonces empezamos a cambiar esta dinámica y llegamos al extremo del homeschooling, que es el unschooling, que es, ¿qué quieres aprender hoy? Ve y lo buscas. Y mamá está disponible, de alguna forma está cercana, pero no es la maestra, no es la docente, sigue siendo mamá y sigue siendo parte de nuestro rol como familia, el educar y ser un modelo y decir esto está bien o esto está mal, tratar de mejorar la comunicación, pero no de convertirme en la maestra, ¿no? Esto lo que llevó es, insisto, a una comunicación maravillosa con niñas súper responsables, y lo empiezo a ligar con la pregunta anterior, en donde niños que a veces queremos, y esto es una frase muy, muy típica, tenemos que convertir a los niños en disciplinados, en autogestivos, que les guste el aprendizaje, pero nunca les permitimos explorar eso. Y a gestionar el tiempo se aprende gestionando el tiempo. Y a tomar decisiones se aprende tomando decisiones. Y no se los permitimos porque les decimos, tienes que ponerte el suéter, o yo tomo la decisión por ti, o tienes que hacer las cosas que yo digo. No les permitimos ciertas tomas de decisiones, entonces en realidad, ¿cómo van a ser ellos autogestionados, autodirigidos, muchas otras cosas que queremos, autocríticos, ¿no? Que queremos formar en ellos? Entonces, fue un descubrimiento, un redescubrimiento de lo que era la educación y el aprendizaje. Algo que me he topado en los últimos años es que familias que recién empiezan o tienen la intención de hacer esto, dicen, bueno, ya me salí, pero mi hijo acaba de tirar la leche en la mesa del comedor. ¿Lo regaño o no? Y no sabes cuántas veces me encuentro este tipo de cuestionamientos, lo que me ha llevado a reflexionar un poco hemos pensado, nos hemos acostumbrado tanto a darle la educación a la escuela, a entregarle ese rol de educación a la esa escuela. responsabilidad. Exacto, que ya no sabemos cuál es esa línea fina en donde yo soy el padre y educo, y hasta dónde educo, y qué le corresponde a la escuela y qué me corresponde a mí. Al sentir que estamos dando la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a la escuela, lo que ha sucedido es que muchos papás se van, bueno, se quitan de las manos realmente esa responsabilidad. Y muchos maestros, lo escuchamos de muchos maestros que dicen, a ver, es que nos toca educar académicamente, no nos toca, o no debería de ser que nos toque educar en algunas cuestiones básicas, ¿no? De valores, etcétera. Entonces, es bien interesante cómo cuando hablamos de educación hay un mundo muy completo que algunos solo ven como académico y otros sí conciben como todo un conjunto integral de valores, etcétera. Y cuando decimos nosotros los papás nos vamos a hacer cargo, ya no sabemos que sí, que no y hasta dónde. Entonces, ¿qué es lo que sí podrían estar haciendo? No importa si es una escolarización virtual o a distancia, o si realmente están tratando de tomar esto en sus manos.
Simplemente en este momento, y lo dije desde que comenzó la pandemia, es es un momento especial para la humanidad. Podríamos sí estarnos peleando con nuestros hijos, estén o no en la escuela, en apréndete el día uno de las matemáticas uno y el español y las lenguas y preocúpate por todo eso, o podríamos estar preocupándonos en este momento en enseñarle a nuestros hijos, en concientizar un poco qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo, en la parte social. Fíjate cómo en este momento hay personas que sí tienen el privilegio de estar en su casa y pueden estar ahí, pueden acceder a comida, y hay otros que si se quedan en casa, pues no la van a librar, no la van a hacer, o tienen que salir para buscar el pan, el día a día. Ir creando cierta conciencia en los niños de cómo está el mundo, cómo está la naturaleza, y eso, este tiempo que tenemos juntos, puede ser una gran experiencia de 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 años, o lo que nos vaya a tomar, de generar buenos recuerdos en familia. Lo que ha sucedido también a partir de esta escolarización virtual o a distancia es que hemos visto también un aumento de familias, de mamás y papás que empiezan a discutir con sus hijos porque el niño no se aprende la tabla de multiplicar o porque no comprende ciertos conceptos, y el papá se siente tan responsable de la educación académica del hijo que empiezan a tener conflictos y empiezan a presionar sobre ese programa de estudios o sobre lo que tienen que lograr, cuando en realidad la comunicación tendría que irse mejorando, ir por otra vía, no necesariamente todo centralizado en ese programa de estudio. A partir de ahí, lo que sea. Entender que sí, el papá no es maestro, ¿no? Hay ciertas dinámicas de los docentes que conocen bien o que conocen mejor, que también hay, los docentes deben entender que también los papás, no todos, pero sí la mayoría, conocen bien a sus hijos, quieren lo mejor para ellos. Entonces, que se cuide la comunicación, no solo de los padres con los hijos, sino de los padres y los maestros. Hay mucho pique en ambos grupos, ¿no? Uno responsabilizando a otros de lo que el niño hace o no logra hacer, y a final de cuentas el niño siempre termina siendo el afectado precisamente en eso. Si ponemos el aprendizaje más allá del niño, sí, o evidentemente es el niño el importante, pero si lo entendemos como aprendizaje, es decir, un aprendiz que genera su propio conocimiento desde dentro, si eso lo ponemos al centro, entonces posiblemente docentes, padres, familias, comunidad pueda tratar de entender una dinámica diferente de la educación. Me encantan muchas cosas que has dicho y rescato algunas. Eso, claro, de bueno, ahora, ¿qué pasa con el papá, la mamá haciendo teletrabajo en cuartos diferentes, en otros 2 cuartos, los dos hermanitos haciendo sus clases virtuales, y quizás estamos enfocados igual en que esos niños se sepan las tablas de multiplicar, o de repente que conozcan acerca de todo lo que se nos ha dicho que debemos de saber de química o de historia, y que todo esto está muy bien, porque es verdad, es parte del aprendizaje. Pero entonces, como decías, ¿qué pasa también con los buenos recuerdos? Porque parte de esta nueva concepción del aprendizaje es disfrutar el aprendizaje, es disfrutar lo que estamos aprendiendo, y también como padres y como maestros disfrutar lo que estamos enseñando. Rescato también lo que decías de que es un momento especial para la humanidad. Y es aquí donde viene mi pregunta. Sabemos que lo que ha ocurrido desde el año pasado cambió mucho, cambió nuestra vida y definitivamente cambió nuestra forma de aprender. ¿Crees que en este momento especial para la humanidad también significa un momento para replantearnos cómo ha sido concebida la educación, sea en la escuela o sea en casa? Sin duda, y de hecho, este argumento, esta narrativa ya se venía dando desde hace varias décadas, es más, se ha dado toda la vida, el replantearnos la educación, la educación necesita cierto cambio, particularmente esta última educación que conocemos a partir de que todo es más industrializado, que todo es más estandarizado,
ya desde hace unos 20, 30 años también veníamos escuchando, hay que dar el cambio, hay que dar el cambio. Sin embargo, nadie sabía cómo hacerlo. Esto sí forzó no solo al sistema educativo, sino a muchos sistemas, el sistema económico, el sistema social, el sistema ecológico, a replantearse nuevos panoramas. En este sentido, lo que está sucediendo es que, lo que te comentaba hace rato, muchas familias que no estaban a gusto con este sistema estandarizado, formal, decían, no sé qué quiero, pero no quiero esto. O sea, sí sé lo que no quiero. Y como sí sé lo que no quiero, entonces voy a empezar a explorar, aunque no tengo la respuesta, no tengo exactamente el camino, voy a empezar a explorar caminos. Y esto que muchos gobiernos están interpretando como deserción escolar, se estaba dando desde hace 20 o 30 años en un paso a paso. A partir de 2013 en Latinoamérica empezaba a crecer este movimiento de familias que sacaban a sus hijos de la escuela, pero era muy lento. Y lo que sucedió a partir de la pandemia, en donde todos los gobiernos están anunciando, hay una enorme deserción escolar, no importa si es primaria, secundaria, preparatoria, lo están viendo. En el caso de México es, si no el 50%, el 60% más o menos, de niños que se están saliendo de la escuela en este par de años en donde tenemos el encierro. No es que haya una deserción tal cual. Sí existen, no quiero generalizar, sí por problemas económicos, sí por muchos otros conflictos, pero en realidad era una dinámica que venía dándose por familias que estaban optando por eso. Y esta pandemia lo único que hizo fue acelerarlo o incrementarlo de manera exponencial, hacerlo visible de forma exponencial, porque era algo que ya estaba sucediendo. Entonces, sí el sistema no solo tiene que cambiar, está cambiando. Hay muchos miembros del sistema que están esperando regresar a lo mismo. El sistema no puede regresar a lo mismo, pero insisto, no todo el mundo sabe qué hacer o ve qué opciones existen o el cambio da miedo. Sin embargo, estas familias que se están convirtiendo de alguna forma, y así lo percibo de verdad, en punta de lanza para ir mostrando que sí opciones existen, pueden ser las que inicien todo este cambio de revolución de una nueva educación, de otra educación. Y no quiere decir ahora todos nos vamos a salir de la escuela y entonces que las escuelas no existan. Nuevamente, es permitir que existan opciones y que cada individuo tenga la libertad de elegir su propio camino de aprendizaje. Porque ahora, es más, muchos de nosotros, y así me pasó a mí, no concebimos una vida sin escuela. Nunca ni siquiera nos lo hemos planteado. A mí la primera vez que yo escuché, me congelé un momentito, ¿verdad? Sí, pero ya volviste. Okay, bueno. Yo la primera vez que escuché sobre homeschooling, dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero ni por aquí me había planteado una vida sin escuela. Es evidente que todos los niños nacen y tienen que ir a la escuela. Para mí era la cosa más natural. Y una vez que empiezas a entender no solo que sí se puede, que hay familias que lo han hecho y que hay diversidad también en eso, así como encuentras la escuela religiosa, pero la militarizada, pero la más libre, la súper libre, así sucede con las familias. Hay tipos de educación como millones de familias hay en el mundo y hay todas esas versiones. La idea es que existan las escuelas, pero también los padres tengan la posibilidad de elegir, si quieren, tomar sus propias decisiones respecto a cómo quieren educar a sus hijos, ¿no? Entonces, hay opciones, sí, evidentemente dependiendo de cada necesidad del propio niño, de las necesidades de la familia, del contexto de la propia familia, van a tener necesidades de educación o aprendizaje totalmente diferentes. No es un solo camino, no hay una sola respuesta, no hay un solo currículum que sea lo correcto. Lo correcto para cada uno es lo que funciona dentro de casa y que genera entonces
felices y que realmente están aprendiendo. Y cuando hablamos de aprendizaje, no necesariamente estamos hablando de solo lo académico, sino de un ser totalmente integral, que va a robótica y fotografía y piano, no sé, lo que el niño quiera, agricultura, incluso, y esto es bien importante, respetando usos y costumbres de ciertas localidades, porque muchos de nosotros también estamos acostumbrados a ver la educación desde nuestro nivel socioeconómico. Y a veces perdemos un poco de vista a aquellos que están invisibilizados en ciertas zonas rurales, marginales, y que tienen usos y costumbres, filosofías y cosmogonías totalmente distintas. A ellos también, y particularmente a ellos, eh, bueno, por todos ellos, más bien, se impulsa también esto, porque el que uno se convierta en el constructor de su propio camino de aprendizaje nos lleva a una autogestión de eso, de nuestra educación, y que es lo que también a ellos les permite tener su autogestión de sus propios usos, costumbres y creencias. Claro, y ahora me gustaría que hablemos de la escuela, de este sistema educativo en el que se encuentran, bueno, la mayoría, ¿no?, de los niños y niñas a nivel mundial. ¿Qué pasa entonces en la escuela? Ya nos has contado cómo se ve el día a día de homeschooling, qué beneficios trae. Entonces ahora volvamos a la escuela. ¿Qué debería de pasar? ¿Qué tú crees que podría pasar diferente en la escuela para que también los aprendices, ¿no?, los estudiantes tengan un rol distinto respecto a su propio aprendizaje? Cómo debería de ser ese día a día en la escuela? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Cómo cambiaría el rol de los aprendices, el rol de los padres, el rol de los docentes, el rol de los directores? Y aquí incluyo otra pregunta dentro de eso también: ¿qué rol juega la tecnología en esta transformación de la educación en la escuela? Mira, es un tema complejo porque en realidad cuando estamos hablando de una familia, bueno, son 4, 5, 10, no sé, miembros dentro de una casa, ¿no? Hay familias grandes, hay familias muy pequeñitas. Sin embargo, efectivamente, dentro de una escuela están involucrados no solo los niños, los aprendices, sino los docentes que tienen que estar a cargo de la salud y la educación y la seguridad de todos esos niños. Entonces, definitivamente, dentro de un aula es imposible que les digas a todos, anda, ve, exploren el mundo y yo tengo 45 ojos por dos, ¿no? Para estarlos cuidando a todos y cada uno de ustedes. Y a partir de ahí también el director tiene a su cargo a varios docentes y así lo vamos escalando. Los supervisores, pero los ministerios. Entonces, de manera ideal, vaya, más bien, la forma ideal es compleja, no existe. Pero hay algo que a mí me gusta mucho de uno de los fundadores de One Laptop Per Child, que lo resume así y que puede ayudar a dar un pie a todos estos actores que están en una institución mucho más centralizada o centralizadora también y que involucra muchas aristas, y es algo muy sencillo. Seymour Papert, un sudafricano, fundador del Media Lab del MIT y de One Laptop Per Child, estudioso de las ciencias cognitivas y del uso de la tecnología en los niños para ver cómo desarrollaban habilidades de pensamiento mucho más elevadas y cómo construían el aprendizaje, y esto lo hizo desde los años 60. Decía algo muy sencillo que a mí me gusta mucho y que suele ser un punto delicado para algunos docentes, porque a veces soltamos no es así, pero bueno, Papert decía que la pedagogía es la ciencia de la enseñanza. Bueno, nosotros los pedagogos nos enseñan que la pedagogía es la ciencia del aprendizaje o la ciencia de la educación y estudiamos realmente cómo funciona y cómo se construye el aprendizaje y el cerebro. Pero Papert decía, a ver, en realidad, o sea,
como ciencia y como frase suena muy bonito, pero en la práctica, la realidad es que la pedagogía es la ciencia de la enseñanza. Porque lo que estamos haciendo con la pedagogía es estar buscando mejores dinámicas, mejores métodos, mejores didácticas para aplicar enseñanza en las aulas. Y desde esa concepción entendemos a la educación, un ente que ahora ya sabemos que no necesariamente es el conocedor de todo, o el poseedor de todo el conocimiento, pero bueno, es mucho más experto que los aprendices o que los estudiantes, un ente que se encarga de llenar las cubetitas de los chicos dentro de su aula. Bueno, han mejorado las dinámicas y ahora eso ya no es así, pero finalmente, insisto, en la práctica siempre estamos tratando de o mover a los niños en círculos o ponerlos a trabajar en proyectos o hacer una cantidad importante de diferentes metodologías con la misma dinámica que es alguien te dice que tienes que hacer desde afuera. Eso para Papert es la pedagogía, la ciencia de la enseñanza, la ciencia de lo extrínseco. Sin embargo, decía Papert, bueno, y en este sentido podemos echar mano de muchos libros, muchas versiones, mucho conocimiento relacionado con metodología A, B, C. Hay suficiente material para eso. Sin embargo, ¿de dónde echamos mano para conocer la ciencia del aprendizaje? Cómo realmente aprende el niño, más allá de la neurología o neurobiología requerida desde el cerebro, no, más allá de eso es qué libros, qué material podemos leer para entender al aprendiz desde dentro, cómo se da ese aprendizaje intrínseco, esa motivación primera para poder alcanzar e ir construyendo el aprendizaje bloque por bloque, interés por interés. Decía Papert, no existe. Papert lo llegó a llamar, recuperando un concepto de muchos siglos atrás de Comenio, lo recuperó llamándolo matética, y de ahí surge la matemática. Pero la matética, Comenio, hablando de educación, dividió la educación en tres. Una de ellas era precisamente la didáctica, otra la matética, y la tercera ya se me olvidó, pero me voy a acordar. Y la práctica era precisamente esto, era mejorar las técnicas para que el aprendiz aprenda, ¿no? La matética era esta semillita que nace desde dentro y cómo yo construyo el aprendizaje. Eso es lo que se ha perdido. A eso es a lo que Papert se refería por la ciencia del aprendizaje. No existe. Y tenía una frase que me gusta mucho y es, un niño sabe aprender desde que nace, empieza a explorar el mundo, aprende a gatear, aprende a caminar, aprende a hablar, explora, toca, aprende sobre, voy a agarrar un pedazo de papel que me quedó por aquí, pero bueno, aprende sobre resistencia, sobre causa-efecto, si avienta el papel y la mamá se lo recoge, texturas, sabores, el niño explora con ese papel, ¿no? Pero llega el momento en donde lo metemos a la escuela y más que aprender, lo único que aprende es a ser enseñado. Y le quitamos este instinto de aprendizaje natural. Bueno, eso es lo que para Papert es la ciencia del aprendizaje y la ciencia de la enseñanza, la pedagogía. Todo este rollo que me acabo de aventar para decir, si nosotros los padres y los docentes y los ministros de educación y los gobiernos y los organismos sin fines de lucro involucrados en educación, que tomamos decisiones día a día relacionadas con la educación y con llegar a mejorar la educación de los niños, entendemos estas dos diferencias, la del aprendizaje y la de la enseñanza, y si nos preocupa el niño, desde el punto de vista del individuo, como aprendiz, no como estudiante, como un aprendiz que puede construir su propio conocimiento, entonces a partir de ahí algo nos hace clic en el cerebro y empezamos a ver la educación de una manera distinta. Entonces empezamos a concebir diferentes dinámicas y didácticas, pero no solo para imponerlas desde afuera, sino para permitir que el niño sea el que, como si lo estuviéramos regando la semillita que trae dentro, que el niño
florezca o crezca desde dentro esa semilla para que salga o un tulipán o una orquídea. Cada niño tendrá lo propio. Hay un experimento precioso, experimento y no, en Italia. Es una metodología llamada Reggio Emilia. Reggio Emilia, mucha gente piensa o lo compara con la metodología Montessori, porque tiene, me van a matar algunos aquí, pero aunque no, algunos piensan que tienen sus similitudes, simplemente porque es algo alternativo a la educación tradicional formal, y los que estamos muy metidos en la escolarización tradicional formal, pensamos que Montessori es lo más extremo que puede haber y que es maravilloso, y después te vas dando cuenta que hay otras cosas que son distintas. Y entonces, Reggio Emilia, que es una de estas otras alternativas, comienza, no es una señora, no es una persona, es una ciudad en Italia, y es un proyecto que inició después de la Segunda Guerra Mundial en este pueblito llamado Reggio Emilia, en donde un personaje del gobierno dijo, a ver, si esto sucedió con la guerra y esto sucedió con nuestros ciudadanos en la guerra, tenemos que cambiar la forma en que desde niños vemos su formación. Tenemos que permitir que se acerquen a la naturaleza y que exploren y que construyan. Entonces, todo el pueblo lo que hizo fue permitir una educación totalmente diferente, mucho más libre, en bosques o en el mismo pueblo, y ha ido mostrando, dando visibilidad a una educación mucho más autodirigida, más independiente, menos impuesta desde afuera y que nazca más desde adentro. Y uno de sus impulsores, Loris Malaguzzi, decía que si realmente queremos entender el aprendizaje como docentes o como guías o como facilitadores, lo que tenemos que hacer es dar 2 pasos atrás y simplemente observar al niño. Y observarlo de tal manera en que estemos analizando cómo toma un papel, cómo analiza una frase, cómo construye la siguiente frase, cómo está trabajando con hojas o con barro o con un cuento, con cualquier cosa, simplemente dar 2 pasos atrás, observar al niño y a través de eso vamos a aprender qué es el aprendizaje. A partir de ahí, entonces es cuando nosotros los docentes vamos a entender la diferencia entre aprendizaje y enseñanza, y ya sea que estemos en un aula, en una casa, en un gobierno, en un ministerio, en lo que sea que sea nuestra responsabilidad, vamos a hacer clic a esa nueva visión, a esa nueva construcción o ese nuevo constructo de la educación, y podemos empezar a generar dinámicas diferentes para permitir que el niño construya su aprendizaje. Y respecto a eso, Mariana, 2 preguntas finales para ti. La primera, ¿cómo la tecnología contribuye a que los niños se conviertan en constructores de su propio aprendizaje? Y por lo tanto, ¿cómo crees tú que desde Fundación Zamora Terán hemos contribuido también a la transformación de la educación y para que los niños y niñas se conviertan en los constructores de su propio aprendizaje? Hay cosas maravillosas que suceden con la tecnología desde el punto de vista de ver la tecnología como una cosa que te permita llegar a una solución, construir una solución a un problema. Puede ser un candado, puede ser un nudo, una cuerda, y si estamos hablando de tecnología digital, es decir, un dispositivo que se conecta a la electricidad, bueno, tenemos también ahí 2 cosas. Uno, o una tecnología que nos va a llevar simplemente a convertirnos en consumidores de información, es decir, solo vamos a consumir videos de YouTube, vamos a consumir libros, vamos a consumir ciertos datos. Entonces, lo único que sucede es que esta crítica que hemos hecho del sistema educativo tradicional formal, en donde alguien nos dice qué, cómo y cuándo hacerlo, y va llenando la cubetita, simplemente toma una forma diferente, una nueva interfaz que se llama dispositivo,
o que sucede a través de Zoom, pero que sigue sucediendo con otra persona en el otro extremo de la otra computadora, llenando a alguien. O hay una cosa maravillosa en estos mismos dispositivos que es, y lo decía Simon Papert también, es o la computadora programa al niño o el niño programa a la computadora. Y una vez que se comprende esto de programar a la computadora, y uno de los primeros argumentos es, pero mi hijo no quiere ser ingeniero en computación, ahora lo abordamos, no importa, no es el hecho de que aprendan ni Java, ni Python, bueno, puede ser, y qué bueno, y a lo mejor estamos, así como decimos que los niños tienen que aprender matemáticas, español y ciencias, aunque después de hacer el examen se les olviden los conceptos, bueno, así podrían también aprender programación si lo quisiéramos. Pero impuesto no necesariamente tiene mucho valor. ¿A qué vamos? A que esta posibilidad de encontrar algo que nos permita resolver un problema real en nuestro contexto, cómo tapar un bache, y a partir de cómo tapar un bache, entonces me puedo venir a mi computadora y buscar en Wikipedia qué es un bache, cómo construyo concreto, qué es cemento, y a partir de ahí empezar a construir muchas ideas para tener la solución y decir, ya se me ocurrió cómo voy a tapar el bache de la colonia, o mi mamá tiene un problema con la cocina, cómo ayudo a convertir onzas a kilos, cualquier cosa que sea resolver un problema, entonces estas máquinas nos lo permiten. Y máquina puede ser eso, puede ser esto, insisto, una cuerda a través de un nudo. Ahora, la diferencia entre consumir información y construirla es importante. No quiere decir que YouTube sea malo, quiere decir que a través de YouTube podemos accesar a un mundo totalmente distinto para poder resolver. Y es eso, es ese cambiecito en donde si esto me va a permitir encontrar soluciones para resolver un problema, entonces la tecnología cambia vidas. ¿Qué es lo que ha sucedido con Fundación Zamora Terán? Es que no solo a través del dispositivo han cambiado muchas vidas, han impactado y mejorado la capacidad de encontrar respuestas y soluciones a nuevas historias, y se ha encontrado una nueva ventana de oportunidades a nuevos mundos. Ejemplo, Ometepe, mismos niños que no habían nunca salido de la isla por generaciones, ¿no? Ni sus papás, ni sus abuelos, pueden tener en esa pantalla una visión mucho más pequeña de lo que sucede en África o de lo que sucede en cualquier otro país. Es una ventana abierta. Eso definitivamente impacta, porque te lleva a querer conocer más, a buscar otras respuestas, a buscar otros mundos y a crear otros mundos. Pero también es importante mencionar que lo que Fundación ha hecho conscientemente, pero muchos docentes y muchos niños no, es ir construyendo mejores habilidades de pensamiento o habilidades de pensamiento más altas para que aún yo en secundaria o preparatoria, si no tengo un dispositivo, pero sí lo tuve en la infancia, mi cerebro cambió y puedo ser capaz de pensar en maneras distintas, en encontrar soluciones, simplemente porque aprendí a buscar esas soluciones con la máquina. Y eso era algo que precisamente investigaba Simon Papert desde los años 60, con estas máquinas que tenían el tamaño de un edificio y que necesitaban estar en refrigeración. Él se dio cuenta que los niños en este proceso de ir buscando soluciones, de ir programando el cerebro, cognitivamente iba desarrollando habilidades de pensamiento crítico, creativo, etcétera, que ayudaba al ser humano, a ese mismo ser humano cuando era adulto. Se convirtiera o no en programador, o no en ingeniero, o no, pero tenía habilidades mucho más amplias cognitivamente. Entonces, eso es lo que la Fundación ha brindado a muchos niños en Nicaragua, en Honduras, en Panamá, en tantos lugares, porque finalmente
Eso es la tecnología. Nos da soluciones, pero la parte invisible, el aprendizaje invisible es lo que va sucediendo en las conexiones, en las sinapsis cerebrales, en el conocimiento, en las ciencias cognitivas, ¿no? Claro, es al final todo lo que los niños logran crear, construir a través de la tecnología, ¿no? Y cómo esto contribuye a esta reinvención, transformación de educación, aprendizaje y que también nos has explicado hoy. Mariana, muchísimas gracias. Como siempre, he disfrutado muchísimo esta conversación. Estoy segura que se va a convertir en contenido de oro para todas nuestras comunidades. Seguramente nuestros profesores también van a aprender muchísimo de lo que nos has comentado hoy, de esta transformación en el rol del docente, de los maestros, estudiantes, aprendices también que van a ver esta entrevista, madres, padres de familia que seguramente van a tener una nueva perspectiva de cómo se da el aprendizaje y principalmente que el aprendizaje se debe de disfrutar, es para disfrutarlo, deberíamos de disfrutar, de divertirnos mientras estamos aprendiendo y pues todo lo que podemos lograr si construimos y creamos a través de esos mecanismos como la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Mariana, muchísimas gracias. Encantada de haber platicado contigo y entonces a todos ustedes nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias a todos. Gracias, Perfecto. Yo aquí detengo la grabación.